tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este primer viernes del año en A la Tarde y arrancamos este programa con información de último momento al que podríamos titular la primera demanda del año. ¡Epa! La primera demanda del año, seguramente recuerdes que este último martes se cumplió un año del fallecimiento de Jorge Lanata y Diego Leuco en su programa de stream resumido le hizo una especie de homenaje entrevistando a sus hijas, a Bárbara y a Lola Lanata. Bueno, a partir de esta situación y de todo lo dicho y todo lo expuesto, nace esta primera demanda del año, ¿eh? Bombazo. Así arranca la tarde en el día de hoy. Ampliamos la información con Luis Bremer. Vamos. Sí, Karina, tiene que ver con el contraataque de Elba Marcovecchio y tiene que ver con la difusión de imágenes de su propiedad. Recordemos, la que compartía con Jorge Ernesto Lanata, donde Lanata tenía también su estudio de radio para salir desde allí. Bueno, se filtraron en su momento imágenes y luego hubo una cautelar. ¿Qué pasó? Esta cautelar sigue vigente. Entonces, lo que opina Elba a través de su defensora es que se violó esa cautelar y la denuncia va contra el Canal Resumido, contra Diego Leuco y también contra Canal 13. Que supo ser casa de Jorge Lanata porque en el programa Puro Show difundieron las mismas imágenes. Pero hoy entran dos demandas más. ¡Upa! Y tiene que ver con las hijas de su exmarido. Contra Lola y contra Bárbara. ¿Por qué? Por haber violado el acuerdo de confidencialidad. No te Se puedo terminó creer. la paz. Entonces, repasamos esta información de último momento. Elba Marcovecchio demanda a Lola Lanata, a Bárbara Lanata, a Diego Leuco, a Canal 13 por difundir las imágenes y todo esto sucede en el día de hoy. Primera demanda del año con todo. La interna familiar de Lanata no cesa. ¿Algo Un más, Luis? arranque del año muy particular porque lo veníamos viendo el martes, ¿no? Algo había pasado para que esa nota se diera con un tono de coyuntura y no de homenaje, donde había un recuerdo cercano y doloroso para las hijas de Lanata de toda la última internación. Algo empezamos a oler de no ha estado todo tan bien en la división de bienes o en la presentación como herederas, que Sí. se presentaron juntas, Karina. Claro. Y había ahí un acuerdo de confidencialidad de, bueno, a partir de ahora somos todas las que vamos juntas a dividir los bienes. Ahora, ¿qué habrá de Lanata. pasado para que estas chicas, bueno, ataquen nuevamente, ¿no? Pero eso es lo ¿Qué que habrá no deberían haber contado, que por eso las demanda. Si hay un ¿Por acuerdo qué? de no hablemos de nosotros, es no hablemos de nosotros. Eso es lo que dolía, digo, le dolía también a las hijas y le dolía a Elba por su lado. Llegan a ese acuerdo en función de la división de la herencia, pero lo que también dijimos el martes es que una de las partes cambió la estrategia Sí. y dijo no todo se tiene que dividir por Sí, tres. sí, Algunas cosas se totalmente. tienen que dividir por dos. Totalmente. Le quiero preguntar a Ventura cómo Sí. ve esta situación, qué sabes del tema, Luis. A mí me da la impresión que se repite un poco lo que se planteó el otro día con el tema Maradona, ¿no? Que gente de la misma sangre se enfrenta de vereda a vereda. En este caso lo mismo. Estamos hablando de la mujer elegida, el ser humano elegido por Jorge Lanata en Sí, vida sí. para que viva el resto de su vida a su lado Sí. y las hijas de su propia entraña. Sí. Lanata me dijo algo que yo no voy a olvidar en una de las tantas entrevistas que pude haber logrado con él. Y me dijo, en cuanto a su relación con su mujer, Sí. esto es muy fácil. Yo soy periodista y hablo periodismo. Ella es abogada y tiene que hablar de leyes, Sí. que es justamente lo que está haciendo Marcovecchio. Sí, bueno, ¿y las hijas de qué las juegan acá? Por eso, bueno. Pero no lo tienen que derecho a las cuentan hijas. también ¿Eh? las hijas. ¿No tienen derecho a las hijas? Entonces, A saltar la verja y los límites, no tienen Y derecho. todo lo- Tu derecho termina donde empieza el derecho del otro. Claro, pero también tenía un poder la mujer anterior, la Sí, misma pero que le vos donó un firmaste órgano. un pacto de confidencialidad. Sí, ese es ¿Para un qué lo punto. firmaste? Ese es un punto Si no delicado. estabas de Pero, acuerdo. a ver, vamos a... Perdón, al Bill Metal. ¿Quién paga la deuda con Radio Mitre? Sí. Es uno de los puntos de inflexión. Las Distinto- herederas. Claro, Las dos son las hijas tres. Y la esposa, claro. Ahora, ¿qué pasa si dos de las partes dicen no? Quien usufructuó ese crédito fue la otra parte y la otra parte dice no, yo mi departamento lo compré con la mía Claro. y esa plata la pidió tu padre. Entonces ahí hay un punto de quiebre en esto, ¿no? Y si uno escucha, teóricamente, Jorge tomó parte de ese préstamo que pedía, pero lo utilizó para
lo habría, Habría. lo habría, no porque no me consta, pero sí por dichos, lo habría utilizado para hacer algunas inversiones que tenían que ver con obras de arte. Sí, bueno, recordemos que allá en Punta del Este había no sé cuántas obras de arte, cientos. Bueno, pero esas obras de arte están. En la casa del Palacio Estrugamú también hay una También cantidad. hay No hay otras lugar tantas. en donde poder colgar un cuadro más ahí. Bueno, la justicia ejecutará esas obras de arte. O sea, Claro. no es que le va a sacar la plata ni a Elba ni a las hijas. Va a ir sobre los bienes que dejó la Claro, Nata en pero vida. las Pero ¿quién obras- determina de quiénes son las obras y quién Y las la El eligió? justicia. juez. Pero si las y tenía primero previo tienen al que evaluar, casamiento. perdón, primero tienen que evaluar el valor real de las obras, porque hay muchas obras que tienen un alto valor de compra y un bajo valor de venta. Sí, suele Digo, pasar. los fanáticos del arte Sí. pueden pagar por un cuadro un valor Ahí subjetivo. Nadia hizo recién un punto. Aguárdalo. Porque yo quiero recapitular un poco esta información. Arrancamos con esta data de último momento. El último martes se cumplió un año del fallecimiento de Jorge Lanata. Entonces, su compañero Diego Leuco, un periodista que trabajó muy cerca de él, que lo admiró, que lo quiso muchísimo, le hizo una especie de homenaje. Decimos que es una especie de homenaje porque no se termina de entender si realmente fue un homenaje en sí mismo o había alguna otra intención. ¿Cómo hizo este homenaje? Entrevistó a las hijas, a Lola y a Bárbara. Y Lola y Bárbara arrancaron de alguna manera un pequeño ataque, no sé si tan pequeño, no sé cómo lo vieron ustedes, contra Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata, la viuda de Jorge Lanata. ¿Pero qué? Había habido una mediación en donde ellos se pusieron de acuerdo en guardar este secreto, como todos conocemos que se llama, secreto de confidencialidad en una mediación. Las chicas violaron esa confidencialidad y es por eso que Elba Marcovecchio las demanda. No solamente a las hijas de Lanata, sino también a Diego Leuco y a Canal 13 por exhibir las imágenes referidas a ese episodio tan desagradable en donde hubo un señalamiento muy fuerte del grupo hacia Elba Marcovecchio como que se guardaba cosas sin permiso del departamento de Jorge Lanata. Y uno dice, sin permiso, si era la esposa. Era la casa. Era la casa. Su propia Entonces, casa. es realmente una situación Pero, muy confusa. Recién marcabas No, algo primero, acerca de la cantidad de obras de arte que tenía La Jorge cantidad de Lanata. obras de arte, si fueron contraídas antes del matrimonio, ¿le pertenecen a Elba? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que las hijas hablaron de su experiencia respecto, por lo menos lo poco que pudimos ver acá, no pasamos la entrevista entera, desde su experiencia, lo que pasó en la clínica antes de que él partiera. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Entonces, Porque ¿qué ganan haciendo esto? ¿Qué ganan haciendo Y esto? claro, o sea, uno tiene que preguntarse cuando va a hacer algo, Sí. si lo beneficia o lo Totalmente, perjudica, qué sí. gana y qué pierde. Acá, ¿qué ganaron? Me parece Sí, que absolutamente igualmente, nada. yo no- Me para mí gustaría, para mí perdóname, credibilidad. Nadia, perdóname, me gustaría profundizar un poco más en esta información que trae Luis Bremer con referencia a este acuerdo de confidencialidad. ¿Cuándo Sí. se realizó, si se puede saber? Bueno, y ¿qué nos podés contar? Fallecido Jorge Lanata y todos recorrimos en este mismo programa lo que fueron ataques y contraataques. Ataques donde recién decías en algún momento el grupo Artear, ¿sí? Canal 13, Radio Mitre, contaban o narraban lo que era la intimidad de la vida del matrimonio, porque también hay que dividir lo que es un divorcio de lo que es una viudez. Uno puede hablar de bienes personales cuando habla de un divorcio. Sí. Cuando uno decidió compartir la vida y los bienes sin acuerdo prematrimonial con otra persona y fallece, Sí. ahí los bienes se dividen. Perdón, bueno, pero no había un acuerdo prenupcial No. entre Jorge no. y Elba. ¿Estás seguro? pero los niños son en a algún partir momento de- no se habló no de sé un si acuerdo, parece que no. no sé si prenupcial o en el durante. Separación de Separación de Ah. bienes con respecto a A lo lo que ella anterior. tenía de su matrimonio A lo y anterior. administración Bueno, anterior. dicho Que no esto- era poco, ¿eh? Perfecto, No, que no era continuamos, poco. continuamos. Bueno, por eso Luis. decimos, el título es Elba contraataca. ¿Por qué la lleva a juicio, las demanda inicialmente a Lola y a Bárbara? Por haber violado el acuerdo de confidencialidad, que era no hablemos de la contraparte mientras que estemos atravesando dolorosamente juntas este proceso que es la división de la herencia de la nata. Y además- con los bienes del país y del exterior.
Claro. Esto por un lado. Y luego lo que me sorprendió fue esta denuncia contra Diego Leuco, Resumido y Canal 13, pero es por otro tema, por haber exhibido imágenes del departamento, uno de los dos departamentos que la pareja tenía en el Palacio Estrugamú. Un departamento es personal, de Elba, y el otro era del matrimonio. Hay algo que refleja de alguna manera en los pasos que ocurría dentro de lo que era el plano familiar. La entrega de los Martín Fierro. Uy, Con las claro. presencias y las ausencias, Claro. con los no aceptados subidas al escenario para tener discurso, para tener declaración. Claro. Las mesas separadas. Por un pasillo. Claro. Simplemente había que ponerle epígrafe, porque los hechos y las acciones mostraban realmente cuáles eran las distancias. Total. Pero todos estaban, de verdad, todas estaban en duelo. Cuando vimos una mesa y cruzando el pasillo estaba pegadita a nosotros la mesa con Lara Piro y Elba. Todas estaban quebradas. Sí, las sí, une el dolor, pero no las une esta división. Claro, La bueno, divide la Claudia, plata. Pero Claudia, me dijo- Elba se con fue a gastar respecto- no sé cuánto. Claudia. Digo, con respecto a lo que decía antes Rafa, que decía, ¿qué ganan las chicas? ¿Qué ganan con esto? Claro. No es que ganan o pierden. Cuando hay dinero de por medio y hay una relación que ya está rota entre las chicas y Elba, no piensan. Digo, actúan. No les importa, digo. Hay un dinero, hay una deuda, no las querrán pagar ella, aunque les va a corresponder pagar a las hijas porque son las Sí, herederas. sí. Entonces no les importa, Bueno, no se van que a eso es lo poner a que pensar, a ver. Pero eso es lo si que yo te digo pasa esto- cuando actúas sin pensar. Es que no van a pensar. Obtenés una demanda. Pero es que nunca se piensa. Cuando hay, en las cuestiones de herencia, a mí me parece que la familia, los cercanos, no piensan qué te va a perjudicar. Pero para o una qué vas a cosa ganar. es Lo un haces. notero esperándola en la puerta, salen del departamento, como Sí, muchas veces sí, pasó, sí. le tirás 2 o 3 preguntas y meten la pata y no lo piensan. Claro, Otra no. cosa es pactar una nota Total. con Leuco, que aparte era amigo de Jorge, con el cual se abrieron un montón y dijeron un montón Total. de cosas que la Y perjudicaron. además, les perdón, importa. es una nota que también si alguien se fue de mambo y se le soltó un poco la lengua, Claro. se Edita. puede editar. Exacto. Entonces, por esto también demanda al Artear y al programa de Leuco. Sí, lo que sorprendió de esa nota, vuelvo al punto. El mismo día, el mismo martes, nos sorprendió a todos el tono. No era una nota homenaje, Sí. era una nota de coyuntura, Sí, dolorosa, claro. de la última internación de Jorge y de los desencuentros con Elba, ¿no? Total. Perdón, recordemos lo que nos dijo una de las hijas de Jorge el mismo 30, cuando nosotros la llamamos para hablar del tema, dice, no estoy en Buenos Aires, huí para no tener que dar notas y pasar fin de año tranquila. O sea, sabía la que se le venía, pero no sabía la que se le venía en la entrevista a Leuco. Claro, no, Claro, por Como que supuesto. una la pensás y la Ahora, otra no. cuando Sí. vos no respetás un acuerdo de confidencialidad durante una mediación, toda la ley se te viene encima. El No acuerdo solamente se la puede- demanda que te pueda hacer la otra parte. O se cae el acuerdo o hay algún carácter punitivo del mismo acuerdo. La persona que violase el acuerdo tiene que pagar tanto dinero. Sí. Ahora, hay posiciones encontradas. Voy a puntos muy sensibles que contamos en este programa. Por un lado, Bárbara dice, Elba gastó, estando enfermo mi padre y en terapia intensiva, un dinero con la tarjeta que mi padre no podía aprobar. ¿Qué dice Elba? No, perdón. Son gastos preaprobados. Por Jorge, por ejemplo, modificar o cambiar un anillo que era el anillo de casamiento. Entonces ahí nunca se van a poner de acuerdo. Una dice, che, gastaba de más Bárbara. Y Bárbara dice, no, es el acuerdo que tenían con mi padre por la productora con la que vendía publicidad. Pero Elba era la mujer legalmente casada. Pero no tenía ¿cómo iba a poder contacto gastar con la economía de la productora. Elba dice, no, o dijo no plata de haber la tenido productora contacto. gastaba Elba? No, Elba dice, con la economía de la productora publicitaria, yo no tenía mucho contacto. Había una administradora, 2 contadores, abogados. Yo me contactaba con Jorge con una tarjeta que era un adicional Claro. que le había dado Jorge Lanata a Sí, su marido. igual con respecto a esto, las chicas fueron claras. En un momento dicen, había gastos de tarjeta que eran Frivolidades. exorbitantes y que superaban nuestras, digamos, las posibilidades de pago. Ahí la crucificaron. Con él Pero ¿por qué internado la los tenían que últimos pagar días. ellas, si son las hijas? Porque debe haber quedado una deuda, Santi, Claro, como quedó pero una deuda no le queda a la cónyuge. con Radio Mitre. No sé, eso es lo que no se Claro. termina de A mí entender. me parece También- que las hijas, digo, si son herederas, les corresponde cualquier deuda que quede. ¿eh? Sí, sí. Ahí me parece Vamos a ver un corte que no vimos el otro día cuando hicimos este tema, así que en un momento hablan las chicas acerca de, bueno, no recuerdo exactamente, de Elba, pero bueno, vamos a verlo juntos y después lo analizamos. Dale, ponelo. Ya pasó un año, cambió algo, mejoró algo, avanzó algo, o quedó todo como ahí en stand-by, pudieron hablar con
con Elba en este año de las diferencias o algo? ¿O todo quedó como hace un año? No, o sea, bueno, se inició la sucesión, pero todavía, o sea, se inició en lo que es a nivel trámite, pero no a nivel división de bienes, digamos. Ok. Todo eso quedó suspendido en el tiempo, o sea... ¿Y ustedes pueden, por ejemplo, ver cosas de su viejo, objetos, o está todo ahí como congelado? No, quedó todo suspendido como... ¿Ustedes no pueden entrar, por ejemplo, a Esmeralda u otros lugares donde él vivió, nada? Yo en algún momento voy a tener que ir a vaciar mi cuarto. Pero... ¿Tu cuarto quedó ahí en la sí. casa de Esmeralda? Sí. De la calle Esmeralda, ¿no? Por eso, que después fue el estudio de Radio Mitre, quedó como Estudio Esmeralda, Esmeralda, y por ahí uno lo da por hecho, pero qué loco, ¿no? O sea, es tu cuarto, o sea, sigue siendo como en tu cuarto y no puedes entrar. Sí. Bueno, muy bien, ahí está. Cuentan entonces que todo ha quedado como suspendido en el tiempo. Nos preguntábamos si Elba Marcovecchio sí puede ingresar. Las chicas no pueden ingresar. ¿Elba tampoco? En principio, el dato que yo tengo, pueden desmentirlo, las hijas, tengo el teléfono de ellas, es que las propiedades están cerradas e inventariadas. ¿Qué quiero decir con esto? Un juez decide, o hay como un acuerdo y se decide rápido, o si no hay como un acuerdo, hay que esperar mucho y hay gente que tiene tiempo para esperar y otra gente que no quiere esperar más. Digo, también me dijeron que hubo un pedido para poder retirar un piano del departamento de la Nata, que aparentemente era donde Lola aprendió a tocar piano. Pero bueno, eso uno no puede abrir la puerta de un lugar cerrado por la justicia y decir, bueno, llévate el piano. No, es algo que lo acuerdes con el juez firmándolo. Por supuesto que el tema queda abierto. Muchas veces en A la Tarde nos pasa que cuando abordamos una temática, enseguida nos entra a llegar más información, así que si tenemos algún dato más, te lo vamos a recordar.